Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva clase donde les quiero mostrar un truco bastante útil para todos aquellos que tengan un examen próximo que no se les permita el uso de una calculadora. Bueno, este truco les va a ayudar a multiplicar bastante fácil estos números. Bueno, ustedes vieron una miniatura de cómo realizar esta multiplicación bastante fácil. Para esto quiero enseñarles este truco de una forma progresiva, donde lo pueden aplicar de una forma fácil hasta la forma compleja como la que pueden ver. Lo primero es que voy a explicarles un truco para multiplicar cualquier número que ustedes quieran por el número 5. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Vamos a multiplicar el número 12 por 5. Para hacer este pequeño truco, lo sencillo y lo primero que tenemos que hacer es simplemente sacar la mitad del primer número. Por ejemplo, la mitad de 12 sería 6. Y ese resultado, si es exacto, como podemos ver, exactamente nos dio 6. Pues solamente a esa mitad le agregamos un cero y ese sería nuestro resultado. 60 sería el resultado de multiplicar 12 por 5. Voy a mostrarles otro pequeño ejemplo para que quede claro. Aquí tenemos la multiplicación de 38 por 5. Bueno, este pequeño truco que se aplica al número 5 es simplemente sacarle la mitad a ese número. En este caso al número 38 le sacamos la mitad, que sería 19, y si vuelve a quedar exacto nuestro resultado, pues simplemente a ese número le agregamos un cero y por lo tanto 190 sería el resultado de multiplicar 38 por 5. Vamos a ver otro ejemplo más para ver sus variantes. Aquí tenemos la multiplicación de 57 por 5. Bien, como hemos dicho, lo único que tenemos que hacer es sacar la mitad del número que estamos multiplicando por el número 5. Al 57 le sacamos la mitad, que sería 28.5. En este caso vemos que nuestro resultado no es exacto, tenemos un número con un punto decimal, por lo cual lo único que hay que hacer es simplemente eliminar el punto decimal, teniendo entonces el resultado de 285. Sería el resultado de multiplicar 57 por 5. Vamos a ver un ejemplo más. Aquí tenemos la multiplicación de 369 por 5. Como podemos ver, igualmente a ese número que estamos multiplicando por 5 le sacamos simplemente la mitad, que sería 184.5. Como podemos ver, igualmente nuestro resultado no es exacto, pero lo único que tenemos que hacer es eliminar el punto decimal. Por lo tanto, 1845 sería el resultado de multiplicar 369 por 5. Pero eso no es todo, esto no termina aquí. Pero bueno, este pequeño truco que hemos hecho lo vamos a escalar a más números para que puedan ver cómo puede ser bastante útil en cantidades mayores. Por ejemplo, voy a explicar de por qué nace este truco, su definición de cómo es que logramos esta multiplicación tan fácil. Bueno, en el primer ejemplo nosotros teníamos 12 por 5. En lugar de nosotros multiplicar por 5, nosotros cambiamos ese número por 10 sobre 2 o como fracción 10 medios. O si se quiere ver más exacto, 10 entre 2 sería 5. Nosotros cambiamos esta fracción o esta división por el número 5. Y es por eso que nosotros al multiplicar ese número, primero lo dividimos entre 2 y al resultado, ya sea que lo multiplicamos por 10, que en su caso yo les dije, si es exacto, nada más se le agrega un 0. O si resulta con un punto decimal el número, bueno, simplemente se recorre hacia la derecha o se elimina y de ahí es que nace nuestro resultado. Igualmente nosotros teníamos los siguientes ejemplos. 38 por 5, pues en lugar de multiplicar por 5 nosotros sustituimos 10 sobre 2, que es lo mismo, simplemente nosotros sustituimos el 5 por otra forma de representarlo y al número siempre lo vamos a dividir entre 2 y después le agregamos un 0 o lo podemos multiplicar por 10 o quitamos el punto decimal si es que existe. También teníamos otro ejemplo de 57 por 5, bueno, también lo sustituimos por 10 sobre 2 y es por eso es que siempre sacamos la mitad al número. Y después le agregamos un 0 o quitamos el punto decimal como les he mencionado. O el ejemplo que teníamos de 369, también que lo multiplicamos por 5, en lugar de colocar 5, lo sustituimos por 10 sobre 2 y de esa forma es que nace este concepto o este pequeño truco que les quise mostrar. También les quiero mostrar otra variante de cómo podemos escalar este pequeño truco a más números. Por ejemplo, nosotros multiplicamos algún número por 5. Que en lugar de multiplicar por 5, yo les dije que lo hemos cambiado como 10 sobre 2
o 10 entre 2 o como fracción 10 medio. Nosotros podemos, en lugar de multiplicar por un número 5, podemos multiplicar por 25. O sea, nosotros hemos aumentado por 5 veces la cantidad inicial, sería 25 entonces ahora. Pero también si hemos aumentado por 5 veces, bueno, nosotros entonces 25 lo podemos escribir a su vez de otra forma como 100 sobre 4. Y también podemos ver que entonces la cantidad del numerador ha aumentado en 10 veces y el denominador también ha aumentado en 2 veces. Como vemos, se mantiene la proporción. O también, bueno, en lugar de multiplicar por 25 algún número, podríamos multiplicar por 125. Y también podemos ver que hemos aumentado por 5 veces la cantidad anterior. Y si eso pasa, bueno, en lugar de escribir 125, podemos escribirlo en su lugar como 1000 entre 8. Y también podemos ver que el numerador ha aumentado en 10 o el denominador ha aumentado en 2. Igual, seguimos manteniendo la proporción. O también en lugar de multiplicar por 125, podríamos multiplicar por 625. Y también eso quiere decir que nosotros hemos aumentado en 5 veces la cantidad anterior. Y si eso pasa, bueno, en lugar de multiplicar por 625, podríamos escribirlo como 10.000 entre 16. Y también el numerador ha aumentado en 10, el denominador ha aumentado en 2, y así nos podemos seguir y seguir y seguir y manteniendo la proporción. Por ejemplo, en lugar de multiplicar por 625, podríamos multiplicar algún número que se nos ocurra por 3125. Y también vemos que se mantiene la proporción, hemos aumentado en 5 veces la cantidad anterior. O también lo podemos escribir 3125 mejor como 100.000 entre 32. Y también podemos ver que el numerador ha aumentado en 10, el denominador ha aumentado en 2. Y como les digo, esta proporción se mantiene. Podemos continuar hasta el número que se les pueda ocurrir, siempre manteniendo esta proporción. Pero bueno, nosotros ya utilizamos el ejemplo de multiplicar cualquier número por 5. Vamos a utilizar ahora 25. Bueno, nosotros vimos que al multiplicar por 5, nosotros dividimos una vez entre 2. Pero al multiplicar algún número por 25, debemos entonces dividir 2 veces entre 2. Si queremos multiplicar algún número por 125, entonces deberíamos dividir 3 veces entre 2. Pero ¿qué pasa si queremos multiplicar algún número por 625? Nosotros entonces ahora tenemos que dividir 4 veces entre 2. Esto para mantener la proporción. Pero si queremos multiplicar algún número por 3125, entonces ahora deberíamos dividir 5 veces entre 2. Pero voy a mostrarles algunos ejemplos. Vamos a utilizar ahora la multiplicación de algún número por 25. Como hemos visto o como les he explicado, debemos entonces al multiplicar algún número por 25 dividirlo 2 veces entre 2. Voy a mostrarles un ejemplo para que quede claro. Aquí tenemos la multiplicación de 12 por 25. Como les he mencionado, al número que estemos multiplicando por 25, lo tenemos que dividir 2 veces entre 2. O sea, sacarle la mitad 2 veces. La mitad de 12 sería 6 y la mitad de 6 sería 3. Y simplemente a ese resultado le vamos a agregar 2 ceros si es un número exacto. En este caso es un número exacto, por lo tanto solamente le agregamos 2 ceros. Por lo cual 300 sería el resultado de multiplicar 12 por 25. Voy a mostrarles otro ejemplo más para que siga quedando claro este pequeño truco. Aquí tenemos otro número, o sea 38, multiplicado por 25. Hay que sacarle 2 veces la mitad a ese número. La mitad de 38 sería 19 y la mitad de 19 sería 9.5. En este caso, nuestro resultado no termina exacto, es un número con punto decimal. Por lo tanto, hay que recorrer 2 lugares hacia la derecha nuestro punto decimal o multiplicar por 100 si les es más fácil. Por ejemplo, recorremos 2 lugares el punto decimal, 1 y 2. Aquí ya no hay números, pero imaginariamente podemos pensar que hay un 0. Recorremos 1 y 2 lugares, por lo cual 950 sería el resultado de multiplicar 38 por 25. Vamos a ver otro ejemplo más para que quede claro este truco. Aquí tenemos la multiplicación de 57 por 25. Igualmente a ese número que estamos multiplicando por 25 le vamos a sacar 2 veces la mitad. La mitad de 57 sería 28.5. La mitad de 28.5 sería 14.25. A ese resultado, como termina con punto decimal,
simplemente hay que recorrer el punto decimal 2 lugares hacia la derecha. Ahí está, por lo cual tendríamos que 1425 sería el resultado de multiplicar 57 por 25. Vamos a ver otro ejemplo más para que siga quedando bastante claro este truco. Aquí tenemos la multiplicación de 369 por 25. Como les he dicho, hay que sacarle 2 veces la mitad a ese número que estamos multiplicando por 25. La mitad de 369 sería 184.5. La mitad de 184.5 sería 92.25. Como es un número que termina con punto decimal, el punto decimal entonces hay que recorrerlo 2 lugares hacia la derecha, 1 y 2. Por lo tanto, 9225 sería el resultado de multiplicar 369 por 25. Pero como les he explicado, en lugar de multiplicar por 25, nosotros podíamos multiplicar algún número que se nos ocurra por 125 ahora. Lo que tenemos que hacer es seguir nuestro ejemplo de este truco que les he explicado. Si nosotros al multiplicar por 5 algún número sacamos la mitad, entonces al multiplicar por 125 tenemos que sacar 3 veces la mitad al número. Vamos a verlo para que quede claro con unos ejemplos. Aquí nuestro primer ejemplo sería 12 por 125. Bien, como les he explicado, al número que estamos multiplicando ahora por 125 hay que sacarle 3 veces la mitad. La mitad de 12 sería 6, la mitad de 6 sería 3 y la mitad de 3 sería 1.5. Y anteriormente, cuando multiplicamos por 25, recorrimos 2 lugares el punto decimal. Al multiplicar por 125, lo vamos a recorrer 3 lugares el punto decimal hacia la derecha. 1. Aquí ya no hay más números, pero imaginariamente vamos a poner ceros. Así que 1, 2 y 3 lugares. Por lo cual, 1500 sería el resultado de multiplicar 12 por 125. Vamos a ver otros ejemplos más para que quede claro. Aquí tenemos la multiplicación de 38 por 125. Hay que sacarle a ese número que estamos multiplicando por 125 3 veces la mitad. La mitad de 38 sería 19, la mitad de 19 sería 9.5 y la mitad de 9.5 sería 4.75. Y al resultado, que es muy probable que va a terminar con punto decimal, simplemente vamos a recorrer el punto decimal 3 lugares hacia la derecha. 1, 2, un cero imaginario sería 3. Por lo cual, 4750 sería el resultado de multiplicar 38 por 125. Vamos a ver un ejemplo más para que quede claro este ejemplo. Aquí tenemos la multiplicación de 57 por 125. Como les he explicado, a ese número hay que sacarle ahora 3 veces la mitad. La mitad de 57 sería 28.5. La mitad de 28.5 sería 14.25. La mitad de 14.25 sería 7.125. Y simplemente a ese resultado que termina con punto decimal, vamos a recorrer el punto decimal 3 lugares hacia la derecha. 1, 2 y 3 lugares. Por lo tanto, nuestro resultado, 7125, sería el resultado de multiplicar 57 por 125. Vamos a ver un último ejemplo para que quede ya claro esta multiplicación de cualquier número por 125. Aquí tenemos 369 por 125. Como les he explicado, al número hay que sacarle 3 veces la mitad. La mitad de 369 sería 184.5. La mitad de 184.5 sería 92.25. La mitad de 92.25 sería 46.125. A ese resultado que termina con punto decimal, hay que recorrer el punto decimal 3 lugares hacia la derecha. 1, 2 y 3 lugares, por lo cual 46.125 sería el resultado de multiplicar 369 por 125. Vamos a multiplicar ahora algún número por 3125. Entonces tendríamos que sacar 5 veces la mitad de ese número. Y al resultado simplemente podemos ver que le agregamos la cantidad de ceros que aquí aparecen en el numerador. 1, 2, 3, 4 y 5 ceros. O simplemente recorrer el punto decimal 5 veces. Voy a mostrarlo con un ejemplo para que quede claro. 1369 por 3125. Como les he explicado,
Al número que estamos multiplicando por 3125 hay que sacarle 5 veces la mitad. Vamos a empezar. La mitad de 1369 le sacamos la mitad, serían 684.5. La mitad de ese número sería 342.25. La mitad de ese número también sería 171.125. La mitad de 171.125 sería 85.5625. Vamos a sacar la mitad ahora de ese número, que la mitad sería 42.78125. Y como les he explicado, a ese resultado simplemente vamos a recorrer 5 lugares el punto decimal hacia la derecha. Por lo tanto, 4.278.125 sería el resultado de multiplicar 1369 por 3125. Pero antes de terminar este video, yo les quiero dejar este ejercicio. Ustedes multipliquen 4588 por 15.625. Ustedes recuerden esta pequeña definición que les he mostrado. Hay que mantener la proporción por 5, o sea, la cantidad que sigue de 3.125 sería 15.625 si mantenemos la proporción de por 5. Y entonces, si en 3.125 lo escribimos como 100.000, la cantidad que sigue tiene que mantener la proporción de por 10, o sea, 1.000.000. Teníamos también la cantidad de 32. Esa cantidad de 32 tiene que mantener la proporción de por 2. Por lo tanto, el denominador que sigue sería 64. Así que ahí les dejo esos pequeños tips. Y recuerden que si por 3125 sacamos la mitad 5 veces, entonces la cantidad que sigue le vamos a sacar la mitad 6 veces. Pero bueno, esto ha sido todo en el video del día de hoy. Así que por favor, ya saben, los invito a seguirme también en mis redes sociales. Suscríbanse si fue de su agrado este video. Denle un buen me gusta y por supuesto los invito a que sigan viendo nuestro demás contenido. Por el momento ha sido todo. Cuídense mucho, pórtense bien y recuerden que aprender depende de ti.